Tres, seguimos siendo el equipo 3. Buenas noches, nosotros somos el equipo 3. Les presento a mis compañeras. Es Medina Corbera Lidia Cintia, izquierdo mesa Diana del Carmen y una servidora Osornio Tobar Yadira. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar en la materia de familia y discapacidad las preguntas con relación a la temática de la tarea de hoy. Bueno, la primera es, ¿por qué es relevante aprender el concepto resiliencia y aplicar la práctica de la misma en la escuela? Con relación a las lecturas que pudimos revisar, pues, y últimamente con toda esta situación de la pandemia y la necesidad de hacer un trabajo a distancia, pues el término resiliencia define la capacidad que tenemos las personas para desarrollarnos psicológicamente con normalidad. En este sentido, pues hacernos frente a las situaciones difíciles que podamos llegar a pasar. Sí, ya que de todas maneras al vivir en contextos de riesgo, marginados y con un desarrollo humano, se hacen frente a estas adversidades y esto nos permite salir fortalecidos de experiencias negativas. Y bueno, también es importante visualizar este concepto desde un marco para promover la autonomía y el éxito académico y afectivo principalmente de nuestros estudiantes y bueno, también de nosotros mismos, así como el apoyo de las familias. Y también esta es una cita que nos hace Acevedo y Mondragón. Una escuela que trabaja también bajo este enfoque de resiliencia da la prioridad a la búsqueda de situaciones para construir un desarrollo óptimo, ¿sí? En todo lo que implica el entorno educativo, promoviendo una enseñanza, acompañando y valorando al estudiante como alguien valioso, reconociendo sus fortalezas, yendo más allá del logro académico, también fortaleciendo principalmente esas habilidades de adaptación que mucho se ve en nuestro contexto con los alumnos con discapacidad. Y esta posibilidad para ser felices y ser aptos para aprender, sobre todo en situaciones de la vida cotidiana, englobando el ambiente familiar y comunitario y desarrollando así la fortaleza de destrezas en conjunto como su seguridad emocional. La siguiente pregunta que nos hacen es, actualmente, ¿cómo la escuela apoya y fomenta la resiliencia? Pues en base a las lecturas y a las investigaciones que realizamos, pues se nos puntualiza de manera muy importante darle prioridad a cada uno de nuestros alumnos, a descubrir y desarrollar de manera óptima todo su potencial, específicamente también a la enseñanza individualizada, destacar lo que sabe hacer el alumno y centrarnos mucho en lo que son sus características positivas y desarrollarlas. También tomar en cuenta el ambiente del alumno, específicamente lo que es la familia y la comunidad donde vive. Y esto nos va a ayudar a nosotros como docentes para ir integrando lo que va a ser su programa o la forma en que vamos a intervenir con el alumno. También el mejorar la relación con la familia. También en las lecturas nos dice que es muy importante mejorarlas de manera positiva y esto nos va a ir encaminando hacia el mismo desarrollo con el niño. Y también siempre mostrarnos positivos, optimizar las fortalezas, las virtudes de los alumnos que nos permitan adoptar una actitud más positiva. Y, y esto nos va a ayudar a ir superando los retos. En el aula, aquí me gustó esta frase que dice: en el aula se respira seguridad, porque creo que es una de las formas que nosotros podemos generar en los alumnos, un clima de seguridad, principalmente el área afectiva, que es lo que en últimos años hemos estado trabajando con nuestros alumnos, ahora principalmente con lo de la pandemia.
y donde se le permita al alumno sentirse respetado, apoyado y querido, donde se le tome en cuenta sus decisiones y que este niño se sienta importante. Las relaciones siempre sanas, fomentar relaciones donde predomine la comunicación, el respeto, la empatía, la cooperación, fomentando el trabajo colaborativo y la solidaridad para aprender a resolver conflictos. El cambio es posible porque tenemos que enfocarnos principalmente con aquellos alumnos que siempre estamos marcándole sus errores y sus fracasos, de que tenemos que voltear la hoja y decir que un error es aprendizaje y que no afecta de manera negativa en determinado momento los resultados, sino que estos nos van a permitir ir desarrollándonos de mejor manera. También nos habla de fomentar la autonomía, que el alumno aprenda a ser autónomo y saber distanciarse de opiniones negativas que lo puedan perjudicar. Entonces, todo esto nos va a ir llevando a una autorregulación emocional, permitiendo el desarrollo del diálogo interno, analizando y darle una parte muy importante, lo que es la emoción siempre positiva y relegando las negativas. Y una actitud del maestro que creo que en los niños sí es impactante es el cómo mostrarnos ante los alumnos. Un maestro que entra al salón y muestra una sonrisa, pues el niño se siente seguro y dice, este día pues voy a aprender muchas cosas con este maestro. Ser capaces de ver situaciones difíciles con sentido del humor mejora el bienestar, y siempre nos hemos acordado de aquellos maestros que cuando entran al aula con una sonrisa, pues nos da esa seguridad y ese positivismo que tenemos ante el aprendizaje, y principalmente esa seguridad que muchos de nosotros de niños nos hizo falta, con un maestro que nos entendiera y que nos más bien hubiera habido vinculación entre él y nosotros como alumnos. Sería esa. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué es fundamental potenciar y descubrir la resiliencia de los educandos en la escuela? Y retomando un poco tanto lo que ustedes mencionan como lo que en esta pregunta vamos a abordar, yo creo que mucho de lo que encontramos aquí es parte de lo que tenemos que atender en cuanto a las barreras para el aprendizaje y la participación de tipo actitudinal. Que a veces, como lo mencionas, Lidia, ese maestro que nos recibe de una manera positiva y cómo nos abre las puertas al aprendizaje, y cuánta diferencia hay cuando en la misma institución encontramos esas puertas cerradas desde la actitud con la que nos recibe ese maestro. Yo creo que esta parte es como fundamental, la manera en cómo la va desarrollando todo lo que estamos abordando en los diferentes textos, y pues que incluso lo consolidamos al observar la película y cómo nos hizo reflexionar, ¿verdad? Y básicamente aquí hace énfasis en que es fundamental porque está demostrado que después de la familia, la escuela es un ambiente clave, fundamental para que los alumnos adquieran competencias necesarias para salir adelante a su capacidad para sobreponerse a la adversidad o a los problemas. Es como la segunda casa, es en donde aquello que no recibimos de herramientas en el núcleo familiar podemos llegar a adquirirlos en el contexto social, y específicamente la escuela es como ese ambiente clave donde fomentamos esto. La resiliencia resulta clave para que la educación cumpla sus objetivos fundamentales, que es formar personas libres y responsables. Y aquí también está muy ligado los ambientes de aprendizaje que se generan, y que a final de cuentas un ambiente positivo de aprendizaje también desarrolla un ambiente emocional que favorece que el alumno se encuentre motivado y atento ante lo que se le presenta. Y finalmente es el desarrollo de habilidades con base en una implicación hacia el aprendizaje. El desarrollo de la resiliencia en el ámbito escolar y comunitario es importante para establecer vínculos interpersonales, actitudes y comportamientos positivos, reafirmando valores y así evitando el aislamiento social que nos conduce a problemas de violencia y discriminación. Y que a final de cuentas yo creo que todas nosotras de alguna manera lo hemos visto reflejado en las instituciones que atendemos. Cómo les ha afectado a nivel social, y se observa incluso
hasta retrocesos o estancamientos en una edad previa a la que se encuentran actualmente los niños. Decía una de mis compañeras que es maestra de sexto grado, dice, yo a estas fechas estaba teniendo que lidiar con las parejitas que se van formando en sexto grado y ni siquiera en su desarrollo psicosexual se encuentran actualmente adaptados a lo que sería lo que normalmente veíamos en un proceso de desarrollo donde no existía ese aislamiento y ese corte tan significativo que se ha dado con este proceso de pandemia que hemos estado viviendo todos. Y que a final de cuentas seguimos viviendo y que tenemos que seguir enfrentando y que actualmente nos vemos en un alto grado de necesidad de intervenir en este desarrollo de la resiliencia con las familias. Creo que incluso para mí está siendo como muy enriquecedor porque es la problemática que estamos presentando actualmente en las escuelas. Así es. Bueno, yo quisiera participar aquí sobre la importancia de la familia, Diana, de lo que mencionas. Sería importante, pues ya hemos leído bastante sobre la importancia de involucrarlos, de otorgarles un papel más significativo en la escuela, de ofrecerles también una gran variedad de formas en las que ellos pueden participar y hablarles de manera continua, que no sea al inicio de ciclo escolar ni a final, y que nosotros como docentes debemos de hacerlos partícipes en ese proceso de formación de sus hijos y que a manera de que sean como buenas noticias, porque a veces los padres los citamos y nos ponen una carita así como de asustados de ahora qué no pudo hacer mi hijo, ¿verdad? Porque tenemos esa costumbre de citarlos nada más para las malas noticias. Entonces sí es importante ir construyendo una fuerte participación de los padres en las actividades escolares. Así es. Sí, Lidia. Y también, por ejemplo, en ese sentido, no nada más para las malas noticias, como dices, que sea de manera constante, porque a veces únicamente son informativas para entrega de calificaciones o justamente cuando hay algo raro en el comportamiento de los niños y no como para brindar el espacio de diálogo, de acompañamiento, de sentirse libres de poder expresar sus necesidades y poder ser orientados de manera correcta. Entonces yo considero que eso es importante, abrir los espacios de manera diferente. Gracias. Y bueno, dando respuesta a la siguiente pregunta, ¿cómo se desarrolla la resiliencia en el alumno con discapacidad y en el alumno sin discapacidad? Yo les comento sobre el alumno con discapacidad. Bueno, también de acuerdo a la lectura, en este caso la familia juega un papel importante en el desarrollo general del niño y la resiliencia educativa aumenta la probabilidad de éxito en la población vulnerable. En este caso, con nuestros estudiantes con discapacidad, ya que en un apartado del texto recuerdo que hacía mención a una familia que, por ejemplo, ya tiene un hijo con discapacidad específica que es síndrome de Down. Ya desde antes de que nazca el niño, los papás, la familia ya saben lo que van a recibir, ¿no? Y eso ya les hace como irse preparando mental y emocionalmente para poder abrirle otro panorama, ya es como más aceptado. Sin embargo, con los chicos que andan batallando en tan solo encontrar el diagnóstico, qué es lo que tiene mi hijo e ir de institución en institución, médico en médico, especialista, eso les genera estrés y yo creo que también pasan por ese proceso de duelo, ¿no? En la aceptación y todo lo que implica el tener un hijo con estas características. Pero bueno, a través de intervenciones que se enfoquen en desarrollar habilidades que compensan estas adversidades, se toman en cuenta 4 niveles de desarrollo. En lo individual, que implica exactamente lo que es en este caso el estudiante, la importancia de la familia, el hogar y la escuela, que tienen que estar vinculados en esta comunicación para brindar los apoyos necesarios e ir por la misma línea. También lo que implica la comunidad y los servicios sociales, que en este sentido pues hay todavía mucho por desarrollar. Y los valores culturales, ¿no? Afortunadamente ya ahorita nuestra sociedad mexicana ya estamos como en otro canal.
no era el que quisiéramos, pero ya no es de te escondo porque me da pena, y esa cultura ya más inclusiva, ¿no? Afortunadamente. Gracias. Sí, la lectura también nos maneja que la resiliencia se desarrolla en relación con los otros. Con algún niño que tenga o no tenga discapacidad, pues el proceso es muy similar. Los que no tienen discapacidad, pues sí tienen un grado más de comprensión de lo que está pasando. Y también los que tienen discapacidad, porque sí son muy sensibles a las miradas o a la forma en que los demás los están viendo. Entonces la resiliencia sí se desarrolla en relación con los demás, para bien o para mal. Entonces estamos modelados por el trato y por las miradas que los otros nos hacen. Entonces aquí nos dice que es muy importante reconocer al alumno como único, que el papel que juega el docente tiene un impacto importante para ir construyendo la resiliencia, estableciendo vínculos sociales, fijar límites claros, ofrecer el afecto y el apoyo, establecer objetivos retadores y una participación significativa. Nos vuelven a hablar sobre el clima en la escuela, el clima escolar, donde nos dice que en gran medida es generado por el mismo maestro y que un clima respetuoso, de buen humor, con alegría, así como un rendimiento positivo, pues son factores protectores que van a ayudar al mismo niño a salir adelante de algunas experiencias negativas o del propio estrés que el mismo niño puede ir manejando. Entonces, construir la resiliencia desde la escuela pues requiere que nosotros como docentes, pues primero seamos resilientes, capaces de ir proyectando en nuestros alumnos, en nuestros compañeros también de la escuela, en los padres de familia, ese desarrollo que queremos lograr en todos los alumnos, con o sin discapacidad. Desde una escuela que sea principalmente en contra de lo que es la exclusión social. Que tengamos esa capacidad de formar sujetos maduros, independientes, y que nos ocupemos de ser resilientes y emocionalmente estables. Entonces, no es tarea fácil porque el área emocional es un área muy amplia y que sí tenemos que ser muy prudentes en cómo enseñar esas habilidades socioemocionales en el aula y también saber orientar a los padres de familia. Así es, yo creo que para nadie es fácil el desarrollo de esta competencia tan importante que es el de ser resiliente, ¿verdad? Para nadie. Y para un niño en un contexto vulnerable, aún mayores dificultades podríamos encontrar, como lo hemos visto tanto en las lecturas como en la experiencia. Y bien, a manera de conclusión, obtenemos que la escuela es un contexto privilegiado para la construcción de la resiliencia. Somos quienes tenemos la segunda oportunidad, la primera oportunidad la tiene la familia y finalmente estamos nosotros ahí respaldando esta construcción de la resiliencia y en colaboración con ellos, pues haciendo esos ambientes compatibles, esos entornos compatibles, podemos desarrollar más esta capacidad. Los nuevos retos de la educación básica requieren de objetivos que ayuden en el desarrollo personal y social de todos los alumnos con o sin discapacidad, independientemente de su origen social y familiar. Incluso por ahí dentro de la lectura decía cómo los programas nacionales ya lo incluyen, en nuestro caso en México, con la educación socioemocional, que viene ya desde que se inicia con aprendizajes clave. El apoyo de la escuela en el desarrollo íntegro de los alumnos pasa por una dinámica socioafectiva de la interacción educativa e intervención docente. Algo que dentro de nuestros planes y programas nos piden desarrollar tanto ambientes de aprendizaje favorables, donde verdaderamente desarrollamos entornos que permiten pues tanto la expresión de los alumnos como una construcción asertiva de la comunicación y de mejores relaciones interpersonales. En el contexto escolar existen elementos que permiten que los alumnos desarrollen habilidades que les ayudarán a superar sus dificultades del origen familiar y social. La escuela debe ayudar a superar las desigualdades, la inadaptación y la exclusión social e incluir a todos los alumnos. Y yo creo que aquí
Es muy importante darnos cuenta en qué nivel podríamos encontrar las instituciones que se atienden. Por ejemplo, Yadi tiene la oportunidad de estar en diversas instituciones, en Lidia también, y en mi caso también tengo esa oportunidad, y nos damos cuenta cómo cada institución tiene un nivel específico en el que puede desarrollar estos ambientes, y nos damos cuenta de que tiene mucho que ver las actitudes que tienen estos docentes dentro de las aulas regulares, la apropiación de una visión de inclusión y la búsqueda de nuevas herramientas para la atención a los alumnos. Está sumamente relacionado la actitud del docente también con esa capacidad de prepararse y de buscar nuevas estrategias. La resiliencia en la escuela requiere de docentes resilientes. Como lo decías ahorita, Lidia, solamente un docente resiliente puede generar alumnos resilientes, familias resilientes, ambientes resilientes, capaces de afrontar las dificultades que se presentan de manera cotidiana, por lo que es necesario reforzar en la formación la autoestima, la creatividad, la iniciativa y el sentido del humor. Con esto estaríamos concluyendo estas preguntas en específico, y yo creo que es interesante en este momento, ya para cerrar la sesión, chicas, comentar un poco como todo esto que nos construye toda la actividad global, lo que vivimos tanto con la wiki como las lecturas que estuvimos abordando, y esta última actividad que me pareció como muy enriquecedor. No sé ustedes qué opinen, ya para ir cerrando nuestro video. Sí, fíjate, Diana, que a lo largo de las lecturas y principalmente creo que aterricé y vi la realidad de muchos años que ya tengo de servicio, lo de la película de Estrellas en la Tierra. Entonces, tristemente, yo visualizaba en mi camino a varios docentes que como compañeros, pues sí teníamos o sí vi ese tipo de conductas hacia los alumnos. Esa forma tradicional de enseñar, las burlas, las etiquetas, la segregación hacia los alumnos que, pues, que no pueden aprender. Entonces, esa sensibilidad que nosotros como docentes de educación especial desarrollamos, pues es muy importante, y creo que esa sensibilidad pues no la tienen muchos de los maestros regulares. Y ahí en la película se ve la diferencia, o sea, porque el maestro de artes también trabajaba en una escuela de educación especial, entonces él sí tenía ese tacto y esa visión de observar y de ver qué características o qué síntomas, como él lo manejaba con el padre de familia, cuáles son las causas, porque él observaba los síntomas. Entonces él empezó a investigar con los padres de familia, que también es un aspecto muy importante, el impacto que tiene esa información que podemos rescatar de los papás para irnos encaminando hacia la elaboración de un buen proyecto que sea real y que sea objetivo hacia el desarrollo de habilidades que el niño necesite. Entonces, sí me movió mucho esa película. Es una película que, que yo hubiera querido que hubiera tenido, que no hubiera sido tan larga, porque sí, como que sí me estresé y decía, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo van a llegar los papás y le van a dar van a sentir esa empatía con el hijo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Sí. Estuvo un poquito larga, pero estuvo muy bonita. Y sí va de acuerdo a lo que es la resiliencia y la empatía en la escuela. Así es. Sí, sobre todo eso es lo que quería yo comentar en relación a esa empatía, porque el maestro de artes había vivido algo similar, ¿no? Él lo vivió de manera personal en él, entonces podía entender perfectamente la condición del niño. Y en este caso yo hago la comparación, ¿no? Porque dices, bueno, ya ha habido cambios, afortunadamente sí. En este caso de la película, pues el docente se cerraba por la misma manera de que estaba instituida la educación en ese momento y en ese lugar. Ahorita se podría decir que por desconocimiento, pero ahorita ya la mayoría de los docentes tenemos ese panorama más abierto, y aún así simplemente no se les da la gana, no quieren porque es más trabajo, por todo lo que implica, quieren seguir en su zona de confort, y eso es todavía más triste, ¿no?
Y en este sentido, yo hago la comparación de la escuela regular y el maestro de artes, pues la escuela o los docentes de educación especial, ¿no? Que hay una gran diferencia y gracias a Dios que ahí estamos y existimos para estos chicos, ¿no? Por eso nos dicen, es que ustedes son de especial, son bien especiales. Pues sí, sí, así somos. Vemos a nuestros alumnos con otro lente y saben ellos que estamos ahí para escucharles y eso es muy valioso, ¿no? Entonces, sí, toda esta reflexión a mí me hace mucho que pensar porque pues nada está terminado y esto nos ayuda para pues seguir mejorando nuestra práctica educativa. Una reflexión profunda, pero muy, muy bonita, muy acertada. Sí, así es. Fíjate que a mí, por mí pasaron como muchos aspectos. Ahorita precisamente con la inclusión educativa y todo lo que implica también el diseño universal para el aprendizaje, porque vi diseño universal para el aprendizaje en el momento que llega ese maestro de educación especial. Y siendo que algo que actualmente nos dice plan y programa, saben que hay que utilizar diseño universal para el aprendizaje. Incluso lo están repitiendo consejo técnico, la importancia de desarrollar esas estrategias diversificadas. Sin embargo, tenemos todavía la maestra que grita, el maestro que etiqueta, la maestra que segrega o la maestra que se va por la rehabilitación. O sea, tú vete al salón de apoyo y ahí es donde tienes que desarrollar estrategias. Aquí conmigo, a mí no me toca, yo no soy la especialista. Incluso llega a haber comentarios como, entonces nada más porque está utilizando método global, es especialista. No, es especialista porque se acerca al ser que se encuentra frente a ella. Es especialista porque no se pone limitantes. Y yo creo que todos, tanto el maestro de grupo como quienes nos dedicamos a profundizar en estos procesos, estoy viendo los minutos, perdón, en estos procesos de aprendizaje, podemos llegar a esa especialización. Y lo importante y fundamental que es que la primera barrera que tenemos que vencer es la actitudinal. Vencer esa barrera de pensamiento en donde nos limitamos a esa participación activa con el alumno para desarrollar el aprendizaje, para incluirlo, para hacerlo partícipe, para que forme parte de nuestros entornos educativos y brindarle esas herramientas tan importantes de resiliencia, porque como decía una de ustedes, ahorita creo que fue Lidia o Yadi, no quiero equivocarme, pero sí se dan cuenta, tal vez pareciera que los que tienen mayores habilidades cognitivas son quienes son más conscientes, pero no, todos se dan cuenta, en efecto, todos se dan cuenta de cómo les impacta, cómo tienen esa limitante para participar con los demás. Y nosotros tenemos un trabajo enorme, y nosotros me refiero a todo docente implicado en su enseñanza. Así es. Chicas, con esto estamos cerrando esta actividad y voy a parar grabación en este momento.